universidades, la sede central Warisata, donde funciona el primer año. También tenemos en allá áreas de investigación académicos y productivos. Esto es la segunda, ¿no? La unidad académica Cuyawani, donde se encuentra el segundo y tercer año desarrollando sus actividades académicas y productivas. Y posteriormente tenemos en el norte de La Paz, en la provincia de Carnaví, en la población de Taibi Playa, que se encuentran también estudiantes de primer año, segundo y cuarto año, haciendo sus actividades en un diferente piso ecológico, ¿no? Desde el altiplano hasta lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también como carrera, por ejemplo, tenemos 14 áreas de investigación productivas relacionados, por ejemplo, a la parte académica, ¿no? La parte académica de módulos académicos lo mencionamos, donde los estudiantes realizan prácticas de investigación. Ahí podemos ver, por ejemplo, la elaboración de abonos orgánicos, el tema del control de plagas y enfermedades en nuestras áreas de investigación, el tema de elaboración de bioinsumos para el control de plagas y enfermedades. Así también hacemos la producción de diferentes especies de hortalizas. Esto con la finalidad de que el estudiante pueda conocer el ciclo de desarrollo, ¿no? De cada especie de diferente, tanto del sector del altiplano y lo propio en el sector de lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también mencionar, ¿no? La carrera cumple lo que menciona el nuestro decreto de creación 29664, el 40% del desarrollo académico y 60% de desarrollo en el área práctica, ¿no? Voy a ir mencionando, por ejemplo, en el tema de Warisata, tenemos alrededor de 53 estudiantes, donde los estudiantes en Warisata se dedican en la parte agrícola a la producción de plantines del sector del altiplano, en todo caso también especies ornamentales, ¿no? Pinos, álamos, olmos, flores del altiplano, quisuaras, queñuas, hacen su propagación desde el primer año. ¿Qué es lo que el primer año conlleva? Conlleva la pequeña producción, ¿no? A gran escala, ¿no? Y también en la parte pecuaria hacen el control sanitario y alimentación en tema de cuyes, ¿no? Y hacen también ellos colaboración en comunidades aledañas a la universidad, van compartiendo y van de cualquier forma apoyando el tema de la producción también con el apoyo de nuestros estudiantes en Warisata. Ahora, lo que es en tema de Cuyawani, tenemos con potencialidad la parte de producción de plantines ornamentales, forestales y de especies nativas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de ornamentales nomás tenemos alrededor de 20.000 plantines. Cada estudiante, por ejemplo, en ese sector del segundo año realiza una producción mínimo de 300 plantines por estudiante. Él realiza su compost, él realiza su preparación de sustrato, hace su control de germinación, hace su selección de semilla, hace el seguimiento constante hasta que la planta esté en un estado de desarrollo óptimo para su comercialización, ¿no? Y también tenemos con el tercer año acá en Cuyawani, la producción extensiva de hortalizas, ¿no? Entonces, de la misma forma los estudiantes hacen la selección de semilla, hacen la preparación del suelo, el control de plagas y enfermedades, el sistema de riego, hasta lo que es la comercialización, donde el estudiante hace el costo de producción, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta producir una lechuga y cuánto es el ingreso neto que tenemos nosotros como carrera? Es decir, sí, igual que sí. después se ha vuelto así. Ya está. Entonces, estos 2 meses más ya estará preparado. 5 meses tiene que ser. Sí. Especies de queñuas, especies de altiplanos, queñuas. Quisuaras. Sí. Llevamos aquí a los municipios 20.000 plantines a un monto de 4 bolivianos, se hacen 80.000 bolivianos, ¿no? Sí. Esto, por ejemplo, vendemos a un precio mínimo de 3 bolivianos de tamas japonesas. Esto, por ejemplo, tiene alrededor de 15.000 plantines. ¿Este qué plantitas? Es de tama japonesa. Y esta especie se va a vender, ya está vendido esto a 30.000 bolivianos. Ajá. Esto, por ejemplo, donde la dirección de carrera tenemos igual esta especie y también desarrolla en climas controlados, ¿no? En este clima, por ejemplo. Y eso es el abono que utilizamos para la producción de plantines, ¿no? Es turba. Sí, turba que se utiliza para la elaboración de macetas de sustrato y propagación de diferentes especies de acá. Para cada uno de los destinos. Son verónicas. Sí, son verónicas. Por eso de antemano realizamos esa parte
a la parte académica, la parte productiva en Cuyabani. Ahora es muy diferente en Taipi Playa. En Taipi Playa, por ejemplo, ya es con climas tropicales, ¿no? En allá es diferentes especies del sector, con relación a lo que es cultivo de café, producción de zozas en injerto, producción de plantines de cítricos en injerto, paltas en injerto. Los estudiantes realizan prácticas en allá, ¿no? Selección de hijuelos de las diferentes variedades de plátano, el cultivo de coca, parcelas experimentales de las diferentes variedades de yuca, y también tenemos ya implementado, por ejemplo, la parte de crianza de peces tropicales en esta especie de pacú. Tenemos alrededor de 8.000 alevines en desarrollo. Ya la casera va a poder hacer la comercialización en el siguiente mes, ¿no? Del cual nos vamos a también brindar la información correspondiente. Tenemos un centro de investigación apícola en Taipi Playa, tenemos el módulo de producción de pollos pasilleros, estamos con la implementación del galpón de porcinos también, y tenemos concluido ya lo que es el vivero agroforestal para la producción de alrededor de 30.000 plantines en el sector de Norte de La Paz, en la población de Taipi Playa. Y nosotros, hermanos, vale mencionar que como casera apostamos por una sostenibilidad como casera, ¿no? En cuanto a la producción. Y hasta el momento, por ejemplo, nosotros hemos generado alrededor de 30.000 bolivianos como recursos propios que ha generado la casera. Y queremos apostar, queremos llegar a nuestro objetivo de ser un día sostenibles y ser autofinanciados nuestros módulos con los recursos propios que vamos generando nosotros como casera.